Salam aleikum, aleikum en sala. Le habla el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. Este tema va a ser bien interesante, bien controversial, pero aquí vamos a hablar las cosas como son. Usted puede dar una vuelta por todos los canales cibernéticos o de video y vas a escuchar muchos tatanquisis diciendo que ellos practican el verdadero malongo, que ellos practican malongo. Entonces, hay que definir cuál es la verdadera práctica de malongo. Para llevarlos un poco en una introducción, para entonces entrar a los conceptos de lo que representa malongo, quiero hablar sobre qué es la práctica de malongo. Primero, la práctica de malongo es una práctica ancestral. Por lo tanto, es un conocimiento muy antiguo. Y ese conocimiento lo tenían los primeros esclavos negros congos que llegaron a la isla de Cuba, a la isla de Puerto Rico y a la isla que se le conoce ahora como Santo Domingo, la República Dominicana, con Haití. Pero básicamente el área de Santo Domingo. Yo he escuchado a practicantes del palo en Cuba decir que malongo se desarrolló en Cuba. Y eso es una falta a la verdad. Porque malongo, como es un conocimiento ancestral que lo traen los esclavos de la región del Congo, cuando pisan tierra en las Américas, ellos son los que traen ese conocimiento. En Cuba se desarrolló más lo que era la práctica del malongo y hubo un momento que ese conocimiento ancestral desapareció. Y usted va a ver muchísima gente alegando que tiene el conocimiento de malongo. Malongo es la primera práctica del palo más primitiva. Porque la gente habla del palo y empieza a... El palo tiene distintas evoluciones. Cuando estamos hablando de los primeros esclavos que llegaron a las Américas, especialmente a Cuba, a la República Dominicana, que en esa época se llamaba Santo Domingo y San Juan, Puerto Rico, eran los primeros, usted les puede llamar brujos, pero eran seres mágicos. Porque cuando vamos a hablar de malongo, vamos a hablar de seres mágicos. Personas que tenían un conocimiento que la palabra correcta para llamar a un ser mágico se llama kundu. La palabra correcta para hablar de esas personas que eran seres mágicos, que dominaban los 4 elementos de la naturaleza. Se le llama Inyanga, que después de ahí viene el desarrollo de la palabra Inganga. Entonces, malongo es los primeros conocimientos congo bantú que empezaron a desarrollarse en las Américas, especialmente ya mencionado Cuba, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Por lo tanto, donde había negros congos, malongo estaba presente. ¿Qué pasa? Que en el palo, malongo es la práctica más ancestral de este entendimiento espiritual.
luego de ahí Palomonte, luego de ahí Mayombe y luego de ahí Quimbiza. Quimbiza es básicamente un palo cubano desarrollado por Dolores Petit, que crea la Casa del Santo del Cristo de Buen Viaje, que básicamente Dolores Petit lo que inicialmente ocultó esa práctica del Quimbiza detrás de una cofradía en Cuba. Mucha gente que, incluso los mismos iniciados en Santo Cristo de Buen Viaje, porque ese nombre de Santo Cristo de Buen Viaje no sale de la nada. Sale porque Dolores Petit había escrito, básicamente inscrito en las autoridades eclesiásticas en Cuba, una cofradía que se llamaba Santo Cristo del Buen Viaje. Y por ahí, como toda práctica sincrética, Dolores Petit empieza a utilizar esa cofradía para crear lo que se conoce ahora como palo Quimbiza. Porque muy poca gente sabe que Dolores Petit fue terciario franciscano. Él quiso entrar a la orden dominica, pero no pudo entrar. Dolores Petit fue de la Sociedad Secreta Vacua, fue mayombero, espiritista y practicó otros entendimientos esotéricos. Y de ahí es que él desarrolla lo que es Santo Cristo de Buen Viaje. Pero hay unas luchas entre que yo practico el verdadero Quimbiza, tú no. No voy a entrar en eso. Estoy hablando de Dolores Petit porque él es una persona reconocida dentro de la práctica del palo, un gran mayombero. En los problemas que él enfrentó, básicamente que él quiso introducir hombres blancos, mondeles, como se le llama, en las prácticas del palo y pues la sociedad vacua donde él pertenecía no estaba de acuerdo que él incluyera personas de tez blanca en estas sociedades. Eso fue uno de los problemas que él tuvo, porque él era muy un tatenquisimalongo que no se quedó en las libretitas o en los consejos que le dijo el padrino, sino era una persona bien versada. Facundo Dolores Petit era una persona bien versada, con un conocimiento esotérico grande. Y en Cuba en esa época no había un hombre que tuviera ese tipo de conocimiento que él. Incluso él conocía de la masonería y de otros entendimientos esotéricos. O sea, no era cualquier persona. Y a veces la gente coge y habla mal de Facundo Dolores Petit como si el individuo no fuera nada. El tipo fue algo. Es un tipo que tenía un conocimiento bien profundo. O sea, no es una persona que le gustaba integrar en su conocimiento como lo hago yo. Yo soy una persona que me gusta integrar el conocimiento que yo aprendo en mi vida personal. Él era uno de esas personas. Él no estudiaba las cosas por estudiar, él las integraba en su vida personal. Entonces, ahí es que está el resultado. Les hablo de esto de la Quimbiza porque hay disputas que los verdaderos Quimbiza es otro, que es otra rama que no tiene que ver nada con lo que hizo Petit en Cuba. Bueno, no voy a entrar en eso porque eso va a desviar lo que yo quiero hablar sobre Malón. La cuestión es que Malón es una práctica ancestral. Una práctica donde hay unos conocimientos profundos dentro que solamente se puede descubrir a través de un análisis profundo del lenguaje kikongo o bantú, el lenguaje que utilizaban los esclavos Congo, que venían de la región del Congo, y ahí tú tenías una idea cuál era el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría que había detrás de esa cultura. Y se sabe a través del vocabulario.
El mejor libro de vocabulario congo que yo he visto, porque yo he visto muchísimo, he estudiado todo eso, es el libro de Lidia Cabrera, Vocabulario Cubano. Y aunque yo sé que a algunos le va a dar la crisis porque yo hablo de Lidia Cabrera, todo lo que ella ha escrito, yo le doy un valor grande. ¿Por qué? Porque ella hizo muchas entrevistas. Ella hizo una búsqueda, específicamente en el vocabulario cubano, este, y palabras que tuvieran que ver con la práctica del palo. Y entonces hizo excelente diccionario, que supera todos los diccionarios que hay por ahí. Y otra cosa que quiero decir a la gente que practica, que está empezando a seguir el entendimiento del palo, usted tiene que tener claro una cosa. Hay ramas del palo o tatas en Quisimalongo que inventan conceptos que no vienen de esa tradición del palo en Cuba, sino es que se lo inventaron de la Manga Production. A veces un tata menciona un concepto que no está dentro del vocabulario congo que se utilizaba en Cuba. Así que tiene que tener mucho cuidado porque hay diccionarios que son facendas, que son engañosos, que otra cosa, que es lo que hace que el palo sea algo que existan muchas controversias, muchas discusiones. Recuérdense que el palo, el conocimiento, las enseñanzas, el Tato Inquisimalongo instruía a sus ahijados de forma verbal. Hay que acordarle a la gente que ve este canal, la gente que está empezando a lograr familiaridad con el palo, que los padrinos en el palo eran personas que eran de poca, como decía en la época de antes, de pocas letras. No eran personas que no leían ni escribían. El conocimiento lo transmitían verbal. Usted sabe la cantidad de tatas en Malongo de esa época que se fueron a la tumba con una serie de conocimientos. La única forma de rescatar ese conocimiento es que un ahijado que supiera leer y escribir pudiera rescatar ese conocimiento del padrino. Y la realidad es que muy pocos ahijados tenían esa práctica de escribir lo que el padrino le decía. Ya posteriormente, cuando se logra el proceso de alfabetización en Cuba, ahí obviamente empiezan los practicantes del palo a escribir. Por lo tanto, el problema de la tradición oral es que cuando pasa de oído a oído, o sea, una persona le habla a otra, otra a otra, en una cadena, siempre hay una alteración al contenido original. Te aprenda eso. Tradición oral. Y eso pasa también cuando la gente que estudia Sagradas Escrituras, otras culturas, siempre ese elemento, los historiadores lo tienen presente, que cuando hay tradición oral, muchas veces no hay un 100% de que el contenido sea exacto. Puede haber un 65% porque en la cadena de comunicación verbal puede haber alteraciones al contenido original, para que usted vea cómo son las cosas aquí. Entonces, volviendo a Malongo, estamos hablando que Malongo es la práctica más ancestral del palo. Por lo tanto, todo lo que se haga en Malongo tiene que tener un sentido ancestral. Entonces, los seres mágicos, los inyangas, yo no utilizo la palabra brujo
porque la palabra brujo tiene una connotación negativa. Cuando yo hablo de mago, yo estoy hablando de una persona que tiene la capacidad de trabajar con los 4 elementos de la naturaleza: aire, tierra, agua, fuego. El que practica malongo trabaja con los 4 elementos de la naturaleza. Que eso es un conocimiento ancestral que usted va a ver en otras prácticas mágico-religiosas. En la Wicca usted va a ver, en la magia céltica usted va a ver que se trabaja con los 4 elementos de la naturaleza. Y el palo no es la excepción, malongo no es la excepción, ni la santería, la regla de Ocha, religión yoruba, como usted quiera llamar, tampoco eso es extraño de que se trabaje con los 4 elementos de la naturaleza. Lo que pasa aquí es que el ser mágico, el ser kundu, es un ser que trabaja con esas fuerzas de la naturaleza, que a la misma vez está trabajando con energías. O sea, el que practica malongo trabaja con energía. Eso es de entrada. Y trabaja con la energía de los 4 elementos de la naturaleza. Estamos entrando a algo más profundo que ir a un toque de malongo. Eso es superficial. Eso no va a lo que es la práctica esencial de lo que es malongo. Lo que pasa es que los que dicen que practican malongo no practican malongo, porque hay unas características que tiene que tener un tatenquisi malongo cuando trabaja malongo. Y aquí es que yo voy a hablar en este video lo que es malongo, porque hay muchas versiones de malongo distorsionadas que no representan esa realidad. Malongo es algo mucho más profundo, que está con toques de cajón de muerto en un monanzo. Y porque tú te ganaste como tatenquisi malongo par de pesos, o estás en cierta prosperidad económica baja porque yo estoy en malongo. Mire, señor, usted no sabe ni lo que es malongo. Malongo no tiene que ver con desenvolvimientos económicos ni nada de eso. Lo que tiene que hablar en malongo es una conciencia energética, para que usted sepa. Y usted puede, y usted llega a esa conclusión si usted estudia el vocabulario congo. Si usted no estudia eso, usted está hablando cosas que no son. Volviendo, vamos a hablar bien claro este tema que es interesante. El ser mágico que que llegó a la tierra de Cuba, a Puerto Rico, República Dominicana, que usualmente utilizan la palabra brujo. Yo no lo voy a llamar brujo, yo lo voy a llamar Inyanga o Kundu, ser mágico, que conoce los misterios del monte, que conoce los misterios de los 4 elementos de la naturaleza, pero más que nada es una persona que trabaja con las energías de la naturaleza. Trabaja con las energías de la naturaleza y más que nada, malongo es la fuerza creadora universal que está representado en todo el mundo, no solamente en el universo, sino en el plano material. Ahora estamos entrando en cosas profundas. Malongo, este kundu, este ser mágico, que vamos a decir la verdad, el ser kundu que vino a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana, no estaba rayado. Vamos a empezar por ahí. No había tal cosa de rayamiento, de enquimba. La enquimba es una creación cubana para establecer un requisito para tú entrar al palo. Pero eso no es malongo. Eso es unas condiciones que se dieron donde se estableció la enquimba bajo la influencia de las prácticas
católica apostólica romana, que hay mucho de eso en los rituales de Enquimba. Pero realmente la Enquimba no era un requisito para practicar malongo. No lo era. Ninguno de los kundus o seres mágicos, los que tenían el conocimiento del monte, que vinieron, estos esclavos, que tenían ese entendimiento, no eran rayados. Y una vez tuve una conversación con un tata bien reconocido en las redes, y llegamos a la misma conclusión. Que realmente para practicar malongo no hay que rayarse la espalda. Es tener conocimiento de cómo yo conectarme con la energía de malongo. Eso es otro asunto. No tiene que ver nada con derramamiento de sangre, con navaja, con la madre de los tomates. Eso es un invento acá cubano. Eso no tiene que ver nada con la práctica de malongo. Y ya yo he hablado muchas veces que el cortarse la espalda, hacerse incisiones en la piel, tiene que ver con la identificación de las etnias, de las tribus, que no tienes tú coger eso y decir que esa es la iniciación de malongo, es un disparate, porque malongo no es eso. La Enquimba, que alguien me demuestre evidencia de rituales que tengan que ver con la Enquimba en Cuba, nada. El simple hecho de cortarse la piel ya se ha identificado de que, y no solamente los negros congos se rayaban en África, hay muchas de las tribus allá que se rayaban la piel, se cortaban la piel, y no tenía que ver nada con la Enquimba. Eso, el que te diga que la Enquimba viene del África es un embustero, de entrada. La Enquimba es una creación cubana, se estableció como un requisito para entrar a la religión, y Mayombe estaba detrás de todo este revolú. Porque la práctica de Mayombe es muy distinta a Palomonte. La gente cree que es igual y no es igual. Porque, pero yo voy a hablar sobre esto. Ya que estoy aquí en lo de Mayombe y Palomonte, vamos a hablar. Mira, Palomonte mantuvo ciertos conocimientos de malongo, pero ¿por qué? Mientras la práctica del palo se enfatizó más en el monte, este conocimiento de malongo se mantuvo. Pero Mayombe, la práctica del palo Mayombe, hay que hablar que Yombe utiliza la palabra Mayombe, pero Yombe significa una región del Congo. La cuestión es la siguiente. Los practicantes del palo que estaban en Palomonte se desvían. O sea, se salen del monte y empiezan a dar más énfasis al Campofinda, al cementerio, a la Quillumba. Quillumba, para los que no sepan, la calavera de un fallecido que se utiliza para los rituales de fundamentación de una inganga o una prenda. Eso usted lo tenga ahí bien claro. Y entonces empezaron a todo el énfasis en el monte. En el monte no, en el Campofinda. Lo que pasa es que Mayombe le da más énfasis al cementerio que al monte. No es que Mayombe se aleje totalmente del monte. No, entienda bien lo que yo estoy diciendo. Se alejan de que las energías, las fuerzas están en el monte. Y entonces le empiezan a hacer un énfasis, una importancia al cementerio. Entonces, pues, ya le hablé de la quillumba, le hablé del uso de huesos de muertos, y ahí es que empieza la degradación de esta práctica. Porque los verdaderos conocimientos del palo están en el monte, en las fuerzas de la naturaleza. Y más que nada, los practicantes del palo que dicen practicar malongo no ven que esto es una práctica energética. Incluso escuché un tata cubano molesto
porque yo estaba hablando de que los espíritus son energía. Los espíritus son energía. Y usted, Tatanquisi Malongo, cubano, usted es energía. Y su camarada también es energía. Todos los que practican palo, todos los seres humanos, son seres energéticos. O sea, vamos a ir más extenso. Todo el que practique palo es un ser energético. O el que no lo practique también es un ser energético. Por lo tanto, cuando hablamos de espíritu, hablamos de energía. Y si usted practica el palo y usted no tiene una conciencia energética, lamentablemente usted va a ser un palero mediocre. Porque esta práctica de los conocimientos ancestrales, estamos trabajando con energía, que le llamaban Inkisi. Recuerden que todas las culturas, todos los procesos de la humanidad empiezan con conceptos, conocimientos básicos, hasta que desarrollan un conocimiento mucho más profundo de la realidad donde ellos viven. La gente no nace con el conocimiento ya, o sea, con el package, como dicen, con el paquete completo. Eso es un proceso. ¿Qué pasa? Todo es energía. Y el problema de los practicantes del palo es que no ven su práctica como energía. El uso de palos, piedras, bejucos, todo. Hay una relación energética en todo esto. Y solamente lo puede entender y comprender un practicante que tenga una conciencia energética y que tenga una conciencia de malongo. Malongo, cuando para tú ser malongo, tú tienes que ser un ser kundo, un ser mágico. El Tatanquisi Malongo tiene que ser un ser mágico. Antes de construir una enganga, usted tiene que ser, el primer fundamento es usted. Donde se manifiesta la energía de Malongo es en usted, es un ser kundo. Y todos esos paleros que dicen que ellos practican y que el malongo, ninguno practica malongo. Primero, tú lo ves porque no tienen una conciencia energética. No son seres kundu, no son seres mágicos. Un ser mágico es una persona que utiliza sus facultades espirituales, psíquicas, utiliza su energía vital. Y un ser kundu es un ser que sabe alimentarse energéticamente de las fuerzas de la naturaleza, de la tierra, del fuego, del aire, del agua, de las energías que están en la naturaleza. Un ser kundu está identificado con las energías que hay en la naturaleza y las integra dentro de sí. La primera prenda, cuando usted practica malongo, la primera prenda es usted. Si usted está tan ese. Si usted no tiene ese concepto, usted está haciendo disparates en la religión. El ser kundu, el ser mágico, como vuelvo y repito, no uso la palabra brujo, porque no me ayuda para hacer la aclaración de lo que es malongo. Malongo es el que practique malongo, tiene que ser un ser mágico kundu. Tiene que ser una persona que utilice su energía vital, desarrolle sus facultades psíquicas y espirituales. O sea, cuando espirituales, lo que estamos hablando es que el kundu tiene una capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. Y no lo ve meramente como una conversación entre encarnado y desencarnado. Es una comunicación energética de un ser encarnado a un ser desencarnado. Mire qué profundo es malongo. Y esta gente, porque se puso un par de cadenitas, tengo
un Mercedes-Benz, ya ellos creen que ya eso es malongo. Eso es superficialidad. Malongo es trabajar con la fuerza creadora del universo, la energía que utiliza en Zambi, en Pungo, para crear todo lo que, tanto el universo como lo creado en este plano material. Eso es malongo. Lo demás es cuento chino. ¿Y por qué? Me preguntan los ahijados, ¿por qué muchos practicantes del palo no hablan de lo que yo estoy hablando aquí? Ya mis conceptos se están viendo sobre malongo, la explicación más profunda de esto se están viendo en las redes y el concepto que yo tengo de malongo está muchas veces consignado en algunos de los buscadores. Eso yo lo he visto porque todos hablan de malongo, pero no definen lo que es malongo. Y usted va a ver personas que hablan de malongo, que es ciertos rituales en un cuarto de fundamento. Jugar con malongos, escuchar cositas de esas. No es jugar con malongos, señor. Es que tener una conciencia energética de lo que es malongo. Malongo está en toda la naturaleza. Malongo está en los 4 puntos cardinales. Malongo no es un concepto nada más para los que practican palo. Es un concepto universal. Es una forma de describir cómo se mueve la energía en la naturaleza. Y que malongo no... por eso es que tú ves el conocimiento que tienen ciertos practicantes del palo que te hablan, que nosotros trabajamos con las fuerzas de la naturaleza. ¿Y de dónde salieron las fuerzas de la naturaleza? Salieron de Nzambi. Pero la energía creadora que sale de Nzambi se llama malongo. Cuando tú ves que ellos hablan de las fuerzas de la naturaleza, ¿y dónde están las fuerzas que originaron lo que se reconoce como las fuerzas de la naturaleza? El desconocimiento metafísico de las cosas que tienen estos individuos es grande. La ignorancia es atrevida. Si usted dice que practica malongo, usted tiene que ser un ser kundu, un ser mágico. Eso implica que un tatenquisi malongo que es kundu puede hacer fenómenos paranormales o extranormales, porque tiene una conciencia energética de sí mismo. Cuando usted se visualiza a sí mismo como un ser energético, es muy, su forma de interactuar con el mundo es muy distinta. Como este tatanquísimo loco cubano que se molestó porque yo le llamo a los espíritus energía. Los espíritus son energía. ¿Qué concepto tú vas a utilizar que no sea energía? Todo es energía. Pero esa energía, cada objeto tiene distintos niveles vibratorios energéticos, distintas frecuencias energéticas. Entonces, los objetos se pueden cargar energéticamente. Pueden haber, usted como persona puede transmitir energéticamente una energía a otra. O sea, un ser que tiene conciencia de malongo puede hacer muchas cosas. Eso usted no lo va a ver en los canales de TikTok. Eso usted no lo va a ver porque esa gente está... o sea, usted quiere tener un conocimiento pésimo de lo que es la práctica del palo, vaya a TikTok. Así que la gente que usted va a ver en TikTok no le va a hablar este tipo de conocimiento. Este conocimiento no lo van a tener ellos. Hay practicantes del palo que llegaron a este conocimiento.
que se dieron de cuenta que dentro del vocabulario que se utilizaba había una gnosis, un conocimiento detrás de todo eso. Entonces vienen y te hacen videos ridículos para mofarse de ti o hacer cosas para quitarle validez a lo que yo estoy diciendo. Gente encéfala solamente puede hacer eso. Gente que no tiene cerebro. Porque vamos a escuchar a Tata José a ver qué nos habla de Malongo. Vamos vamos a ver qué el hombre trae sobre esto y vamos a investigar. Más que ponerme a hacer el papel de un bufón, de un payaso en las redes. Y se cree que por ser payaso y bufón yo puedo... ya yo tengo la gente, la captación del público que está en las redes, ¿no? Si usted está tan Malongo, usted pierde validez. Nadie lo va a coger en serio en la religión. Si usted asume el papel de payaso o de bufones en la religión. Entonces aquí yo estoy hablando cosas bien serias. Le estoy hablando que Malongo es una conciencia energética, es una fuerza creadora universal que está presente en todo en la naturaleza. Y un ser kundu, un ser mágico, un yanga, la primera prenda que llegó a las islas del Caribe fue el ser mágico, el kundu, ese esclavo Congo que llegó, que tenía ese entendimiento ancestral. Y entonces aquí vamos a entrar a la parte que estos practicantes de Malongo no te dicen. Que los tiempos de Andilanga, que si esto, mire. Malongo, vamos a empezar. La práctica de Malongo era una práctica secreta. Y era tan y tan secreta que utilizaron los elementos más insignificantes para ellos poder mantener esa espiritualidad, para no ser descubiertos por los hacendados españoles, para no ser descubiertos por las autoridades españolas, ni ser descubiertos por la Santísima llamada Inquisición Católica. Cuando usted escucha las historietas de Andilanga, esos son inventos. Estas personas ni tan siquiera han tenido la oportunidad de leer las actas de fe en la República de Cuba, ir al archivo histórico de Cuba para que ellos vieran la represión religiosa que había en esa época. Específicamente, otra cosa que ellos no saben, que cuando llegaban los esclavos de la región del Congo a Cuba, a Puerto Rico y a Santo Domingo, ya los esclavistas, los que traían los esclavos, ya le informaban a los dueños de esos esclavos que ellos compraban por subasta, de lo que se tenían que cuidar. Y estos negros esclavistas ya conocían mucho de las prácticas mágico-religiosas de estos negros congos. Entonces ya estaban alertados los hacendados españoles y las autoridades eclesiásticas y las autoridades españolas coloniales. Por lo tanto, cualquier construcción de fundamentos o de cosas visibles frente a estas autoridades iba a ser detectado ese esclavo y podían pasarlas de Guayacán, como dicen aquí en Puerto Rico, pasarlas difícil, hasta le podía costar la muerte, como le pasó a 3 mujeres africanas esclavas en Puerto Rico. En las actas coloniales aparece ese evento, y simplemente porque estaban manipulando un fetiche. Entonces, cuando usted escucha a esos bobolones hablando de Andilanga, acuérdese de las 3
esclavas negras que fueron quemadas por la Inquisición en Puerto Rico. Para que usted vea que había una represión religiosa. Por lo tanto, Malongo se practicaba en la más profunda secretividad. Eso de que se montaban prendas, bueno, hasta la loquera más grande que han dicho, que las gangas vinieron montadas en los barcos esclavistas, hasta eso. Mire, un negro congo que trajera un enquisi de madera o un fetiche, en el barco lo arrojaban al fetiche y al esclavo por la borda del barco. Y ya usted sabe que era hombre muerto. Esa es la realidad de la época de la esclavitud, porque ellos ni tan siquiera se han dedicado a estudiar lo que es la esclavitud en Cuba, en Puerto Rico y en Santo Domingo. Esa es la verdad. Yo los escucho a ellos están hablando Disney, porque en la época de la colonización, de la esclavitud, la práctica de Malongo era una práctica secreta. Ellos ocultaban sus misterios dentro de los árboles, abajo de la tierra. O sea, buscaban lugares donde no fuera detectado lo que ellos hacían. Entonces, cualquier persona que te hable de que son los tiempos de Andilanga, todo eso es mentira. Eso, las prácticas del palo se liberalizaron cuando vino lo que se llama la abolición de la esclavitud. En Cuba fue mucho, Puerto Rico fue primero que en Cuba, creo que fue la abolición de la esclavitud. Después, el proceso de la independencia de las Américas permitieron que las prácticas del palo, la santería, el vudú, todas estas prácticas pudieran liberalizarse. Usted sabe que la primera república independizada, en este caso de Francia, fue Haití. Ya ahí, inmediatamente de que hubo ese proceso de desplazar al ejército francés de Haití, la práctica del vudú se hacía más explícita, más abierta que cuando estaban bajo el régimen francés. Lo mismo pasó en Cuba y lo mismo pasó en otras regiones donde habían esclavos de distintas áreas del África. ¿Qué te quiero decir yo con respecto a esto? Que las prácticas y todo lo que nosotros conocemos no lleva mucho tiempo de desarrollo. Porque si hablamos de Nganga en la época inicial de la esclavitud, te están mintiendo, porque no había fundamentos en esa época. Y si los habían, si se trabajaba con algún conocimiento mágico religioso, era solapado, oculto en los árboles, en la tierra, en el río, en los lugares donde ese esclavo se desplazara. Ahí ellos montaban sus misterios para no ser descubiertos. Así que desmentimos a estos que hablan de Andilanga, no saben nada. Otra cosa, escucha lo que yo dije al principio. La tradición del palo es verbal. Por eso es que usted va a ver un montón de ramas que practican el palo de formas diferentes, fundamentan de formas diferentes. ¿Por qué? Porque no había una regla establecida exacta para todo el mundo. Hay unos elementos que tú lo vas a ver en todas las ramas del palo, bien común. La enganga, el enfumbi, hay conceptos que son, pero la forma como fundamentar las cosas, cómo iniciar a la gente dentro de esas tradiciones, yo he visto iniciaciones de Bititi Congo y he visto iniciaciones de Brillumba y hay diferencias. Quizás hay elementos en común en ellos, pero hay diferencias. Lo que te quiero explicar con
malongo, el Tata Inquisi que te diga que practica malongo, tiene que ser un ser kundo, un ser mágico. Que antes de construir una prenda, él tiene que ser una prenda él mismo, una prenda espiritual él. Porque la palabra espiritual, eso es otro disparate. Aquí los ganguleros y los paleros utilizan la palabra espiritual como algo despectivo. El muerto que está montado con una quillumba es espiritual. El muerto que está montado sin quillumba es espiritual. Porque ahí no es porque hay huesos o porque no lo hay. Es que hay una energía viviendo ahí. Que fue invocada, que fue solicitada. Se pactó con esa energía, que es ese espíritu desencarnado que tuvo vida en este plano material y dejó su cuerpo y ahora está como espíritu. Entonces, eso de que si prendas espirituales, eso es un disparate. Es decir, en el sentido de que tú digas de que más un espíritu vive más si hay hueso. Eso es un disparate. Porque las personas cuando fallecen se desencarnan, se retiran de su cuerpo físico. Entonces aquí, el muerto que vive en una enganga es espiritual y el muerto que vive en una enganga que no hay hueso de muerto es espiritual también. Espíritu es energía. Los espiritistas científicos empezaron a llamarle al espíritu energía inteligente. Métase eso en la cabeza. Un enfumbe. Usualmente le llaman enfumbe un espíritu que vive en una quillumba, en una osamente muerto. Eso, usted puede poner eso, pero el espíritu no está vinculado a esos osamentas y esos huesos. El espíritu está ahí porque usted hizo un ritual donde lo invocó. Así que eso de tú ir a un cementerio y llevarte los huesos del muerto y que ya te llevaste el espíritu, no soy ignorante. Primero aprenda lo que es desencarnación. Cuando el espíritu abandona el cuerpo físico. Estudia a las personas que han estudiado el proceso de muerte a nivel energético. Cuando una persona fallece, la persona inmediatamente pierde, gente que ha hecho investigaciones pierde 10 libras. Eso te quiere decir que salió una espiritualidad dentro de esa persona y se quedó el cuerpo físico. Cuando usted estudia parapsicología, usted se da de cuenta que usted va al cementerio, usted ve la tumba de don Félix, un nombre hipotético, y a la misma vez cuando tú utilizas cámaras, utilizas equipos para investigación paranormal, te das cuenta que Félix, el espíritu no está dentro de la tumba, el espíritu está fuera de la tumba. Entonces tú tomas una foto y ves al don Félix fuera de su tumba. ¿Qué te quiere decir eso? Que el muerto, lo que los paleros le llaman muerto, no está en la materia de esa persona. Está fuera de la materia. Que el espíritu va a... usualmente cuando el espíritu está pegado a la materia inerte, a ese cuerpo que no tiene vida, es un espíritu que está trabajando en su proceso de aceptar de que está muerto, de que ya abandonó el cuerpo físico y que ahora está como espíritu. Eso lo sabemos los investigadores
paranormales. Y es bien común bien común y usual cuando tú trabajas investigaciones paranormales, que hay espíritus que todavía que desencarnaron, fallecieron recientemente y todavía están apegados al lugar donde se dio la desencarnación o su muerte. Eso no te lo van a decir estos paleros que están en la escuela de Barney y las paleras estas que están en la escuela de Dora Exploradora, no te van a explicar eso. Por lo tanto, porque tú profanes un cementerio, eso no quiere decir que te vas a llevar el espíritu de esa persona que estaba en esa tumba. Posiblemente ni te lo lleve. Así que el respeto a las tumbas, el respeto a los cuerpos que han sido enterrados en Campo Santo es importante. Y el palero tiene que entender que el único vínculo, la única conexión que tú puedes tener con ese espíritu es a través de una invocación. Y no vas a establecer ese vínculo porque te llevaste los huesos del muerto. Vas a establecer ese vínculo porque tú invocas el espíritu de esa persona. Sabes el nombre, el apellido. Y no es invocar espíritu por invocar. Usted tiene que conocer a quién está invocando. Si realmente va a ayudarle para lo que usted va a trabajar. Porque si yo quiero prosperidad económica y invoco el espíritu de un tipo que no dio un tajo en defensa propia, que no trabajó nunca, que era un vagoneta, que lo que hacía era beber ron, ¿usted cree que ese espíritu le puede ayudar a usted a evolucionar? Todo ese tipo de cosas, usted tiene que metérselo en la mente. Tiene que metérselo en la mente. Entonces, malongo. Cuando usted tiene una conciencia energética de malongo, el kundu, el ser mágico, para poder manifestar esas facultades psíquicas y espirituales, se recarga de la energía de malongo. Estamos entrando en otro ámbito que ninguno de estos bobolones te va a hablar a ti. La energía de malongo es una energía recargable, que hay una recarga constante de nuestro cuerpo físico, porque el malongo es una energía. Malongo no es toque de tambor, y que si agüey, que si yo no sé qué, que sale maleco. Eso no, eso no es malongo, compadre. Malongo es conectarse con esa energía creadora universal que está presente en la naturaleza, que está presente en los 4 elementos de la naturaleza. ¿Cómo recargarse energéticamente de malongo? Eso es lo que estos practicantes del palo no saben. Porque dentro de los vocabularios que utilizaban los practicantes del palo, específicamente el vocabulario congo, tú te das de cuenta que ellos tenían conocimiento de un entendimiento energético en el que ellos entendían que ellos podían recargarse energéticamente. Entonces cuando y ese ser kundu sabía que había energías de baja vibración y había energías de alta vibración. Y que el ser kundu buscaba esa energía de los 4 elementos de la naturaleza que estaban representados en el monte para recargar su materia. Porque malongo estaba en todo lo que estaba alrededor de la naturaleza. Entonces, 4 vientos. Usted escucha 4 vientos. Pero ¿cuántos de estas personas que dicen saberme de malongo,
No saben lo que es cuatro vientos. Cuatro puntos cardinales. Cuatro corrientes espirituales que corren a través de los cuatro elementos de la naturaleza. Hay otros entendimientos espirituales que hablan de que en los cuatro puntos cardinales hay distintas entidades espirituales. Eso te lo explica algún palerito de estos que hay por ahí. No te lo voy a explicar. Cuatro vientos, cuatro puntos cardinales, cuatro elementos de la naturaleza. Entonces estos imbéciles todavía no quieren entender y comprender el uso de los cuatro chamalongos. Eso tiene una lógica. Y hay gente pues que la práctica de los chamalongos, pues ellos quieren ser creativos, quieren leer con 7, con 21. Yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones. La realidad, a nivel del conocimiento, lo que se tire frente a un fundamento deben ser cuatro chamalongos, cuatro pedazos de coco, cuatro caracoles, cuatro yamputos, esa es la palabra correcta. Entonces, si usted no conoce cómo cargarse energéticamente de la energía de Malongo, porque Malongo es una energía. Malongo no es ninguna de esas bobadas que usted está escuchando por ahí. Por eso un Tatenkisi que conoce el misterio de Malongo, que sabe cómo cargarse energéticamente de Malongo, que tiene una conciencia kundu, es un ser mágico, que él es un inyanga, él es antes de construir una prenda, yo soy la prenda. Yo soy el fundamento. Hay que construir en una base. Y la base es el ser kundu, el ser mágico. Esa persona es el que va a trabajar con la energía. Por eso es que el enganga es un receptáculo energético. No nace de la nada, sale de la creación de otra energía, de otro ser, kundu, un ser mágico, que es primero prenda para construir otra prenda. Un enganga. Y de ahí que viene la palabra enganga. La enganga es un receptáculo mágico energético. Y lo siento por ti, el tata cubano, que se va en crisis cada vez que uso la palabra energía. Todo en el palo es energía. Pero si usted no tiene una conciencia energética, no lo va a entender. Si usted no tiene un concepto más amplio de Malongo como una conciencia energética, menos todavía. Entonces, un suscriptor me pregunta, Tata, ¿es posible cargarse o recargarse de energía Malongo? Todo el tiempo lo estamos haciendo y a veces inconscientemente. Pero cuando tú tienes conciencia de la energía de Malongo, pues entonces usted sabe cómo utilizarla, cómo canalizarla en su cuerpo energético. En las prácticas de la India se habla de luz, básicamente luz, sonido, como una representación de las fuerzas cósmicas. Entonces, los practicantes del palo no saben que hay palabras dentro de lo que ellos utilizan que son palabras que tienen una carga energética. Porque se puede hacer magia a través de las palabras. Imagínate, esto es el uso de palabras
mágicas, pero a la misma vez que tienen un gran contenido energético, no es solamente una tradición de los negros Congo. En las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, se habla que que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra, las palabras tienen una carga energética. Todo tiene energía. Un suscriptor me preguntó, a través de una afirmación, a través de un pensamiento, tú puedes cambiar tus circunstancias o manifestar algo que tú quieres conseguir y que eso se materialice. Claro que sí. Pero para tú hacer eso, tú tienes que tener una conciencia energética. Y en el vocabulario congo hay palabras que te describen realmente cómo tú trabajar con la energía de Malongo. Eso es un estudio serio que yo hice muchos años. Yo cogí, me dieron muchísimas libretitas de Tata Jinquis y Malongo. Yo las deseché, las eché en el zafacón. Vamos a estudiar los conceptos. Vamos a estudiar los conceptos, a ver cuál es el misterio que hay detrás de esos conceptos. Entonces, ahí me di de cuenta que Malongo, más que ser toques de cajón de muertos y cosas dentro de un cuarto de fundamento, es una energía. Usted sabe las implicaciones cuando usted no trabaja en Malongo. Vas a construir prendas que no caminan bajo ese concepto. Si hay muchos paleros que ven su enganga, que no ven su enganga como un receptáculo energético. Ya de entrada ya ahí están perdiendo. Porque lo importante aquí es usted reconocer que usted es un ser kundo, un ser mágico, que un ser que se puede cargar energéticamente y puede potencializar sus facultades psíquicas y espirituales. Tener la capacidad de comunicarte con los espíritus. Tener la capacidad de conectarte con diversas energías que están en tu plano energético. Tener un mejor discernimiento de esas energías que están llegando a ti. Eso es un malongo de verdad. Lo demás es cuento de camino, porque te pongas 8 cadenas encima, ya, malongo. Tú no eres malongo, tú eres un bobolón que te pusiste cadenas y crees que malongo es eso. Malongo es una conciencia energética. Ni todos los que dicen que practican malongo, lo que tienen un concepto trililí, cachuco de lo que es malongo. Pero yo llegué a esto por un estudio, por una investigación, no porque un tata me lo puso en una libreta ahí mohosa, una libreta ahí, una transmisión de mentira, verbal. Mira, a mí me han dado libretas de padrinos que lo que es una salta de disparate. Entonces, ¿qué significa Kini? Kini significa alma. En Caguana, usted escucha, en Caguana tiene que ver con lo que es el cuerpo astral. Entonces, estos elementos son importantes. Y hay un tratado que se llama el Tenguensa. Si usted, uno que diga que practica malongo, tú le preguntas, lo primero que le vas a preguntar si conoce qué es el Tenguensa. Si te dice que no sabe cuál es el Tenguensa, ese tipo no sabe ni dónde está parado.
Todo el que practica malongo tiene el conocimiento del Tengüensa. Y son muy pocos. Se puede contar con los dedos de la mano. Y el que los tiene transgiversa el conocimiento. No entra en un análisis profundo del Tengüensa y lo que hace es un berenjenal, para no decir otra palabra, de ese conocimiento. Cuando usted trabaja con malongo, usted está en constante contacto con el mundo astral. Porque el que practica malongo se conecta al mundo astral. Todo el tiempo. Su campo energético está interactuando con lo visible y lo invisible. O sea, tanto energías visibles como energías invisibles. Eso es malongo. El malongo no tiene que ver nada con prosperidad económica. Eso no tiene que ver nada con prosperidad económica. Eso tiene que ver, el que practica malongo tiene conocimiento ancestral de esta religión. Y usted tiene que conocer cómo es que trabaja malongo desde el punto de vista metafísico y energético. Si usted no tiene ese concepto, usted no va a entender malongo para nada. La mayoría que habla de malongo no sabe ni dónde está parado. Porque ese conocimiento está en el vocabulario congo. Y como ellos no tienen las herramientas intelectuales de conocimiento de entrar en una profundidad de esos conceptos, pues no van a entender lo que hay detrás de eso. Una gnosis. La gente escucha la palabra gnosis y no sabe. La gnosis es un conocimiento, pero ese conocimiento está oculto, no está explayado para que todo el mundo lo vea. Es un conocimiento oculto que está detrás de las palabras. En el vudú hay gente que ha ido más allá de los conceptos del vudú. Y lo mismo en el palo. Los que han ido más allá de los conceptos kikongo, bantú, son los que han descubierto que existe una fuerza que se llama malongo. Y el que te diga a ti que malongo son ritualistas, que yo practico malongo más que tú, son payasos. Ellos no saben ni lo que es malongo. Mira, un Tatenkisi malongo kundu, ser mágico, que tiene conocimiento de malongo, puede moverse a cualquier lugar de forma astral. Y con una energía que lo va a validar más cuando entra a procesos de desdoblamiento astral. Un ser kundu puede hacer magia sin tener que entrar a su fundamento. Para nada. Porque él es una prenda, él es una fuerza espiritual que vive dentro de él y esa energía de malongo él la puede manifestar de muchas formas. El que practica malongo de verdad muchas veces ni tiene que ir a la prenda. Su misma energía, su misma fuerza puede hacer cosas. Eso yo lo puedo hablar porque yo lo he vivido en carne propia. Que he resuelto un montón de cosas sin tener que ir a la prenda nada. Porque yo soy kundu, soy ser mágico. Y un Tatenkisi malongo que no se visualiza como un ser mágico, no sé dónde está parado. Pero usted tiene la opción de seguir a los payasos de las redes, a los bufones, a los que se burlan de todo el mundo y lo que tienen un conocimiento baratec, que no te va a ayudar para nada. Gente que dice que sabe y no sabe nada. Pero Tata, es que hay mucha gente hablando de malongo y cada cual habla malongo como le dé la gana. Bueno, claro. Cuando tú no tienes una definición clara y precisa de lo que es malongo, vas a empezar a decir disparate mayúsculo. Malongo
si usted practica malongo, usted tiene que ser un ser kundu, un ser mágico, que tiene que trabajar con los 4 elementos de la naturaleza. Usted tiene que trabajar con la energía en vivo y a todo color. No con ensalitas y con... en malongo no tienes ni que hacer a veces una patipemba. Porque usted tiene una conciencia energética de lo que hay dentro de usted. Eso era lo que tenían los kundus africanos que llegaron aquí del Congo. Esa magia de que yo no tengo que ir a la prenda y resolver ciertas cosas, porque ya hay unas energías que yo reconozco dentro de mi ser. Yo tengo unas potencialidades. Ese tipo de conocimiento no te lo va a dar ninguno de estos payasos de las redes, o gente confundida que no sabe si es palero, santero, o que tienen sus fundamentos y están frustrados porque le han pasado tantas cosas. Yo no voy a seguir a mi muerto, voy a hacerme rituales santeros porque me voy a meter en santero. Ese tipo de inseguridades. Imagínense a un ahijado, un enguello, que tenga un padrino así. Usted sabe la cantidad de gente que viene y me escribe a mí que quieren que yo sea su maestro, que le enseñe a ellos esto. Y no todo el mundo puede aprender esto. Porque esto es un conocimiento que hay gente que lo puede utilizar para hacer daño. Por lo tanto, hay que evaluar a quién tú se lo das. En cuanto a conocimiento de lo que es malongo. El conocimiento verdadero malongo. No mambito, no cancioncitas en un cuarto de fundamento. Eso es superficial. Los que todavía quieran vivir en la fantasía de los mambitos y de los rituales dentro de un cuarto de fundamento, ese es el problema de ellos. Malongo es mucho más profundo que eso. Tiene que tener una conciencia energética. El que practica malongo, como he mencionado, las palabras tienen una carga energética. Todo es energía. Y cuando tú eres malongo de verdad, tú tienes una conciencia energética que carecen mucho de estos practicantes del palo. Estos practicantes del palo, la mayoría de ellos lo que hacen es cuidar la prenda. Son bobolones cuidando un fundamento. Porque no tienen la esencia de lo que es la verdadera práctica de malongo. Entonces ellos se creen que malongo es ir al cementerio. Bendito sea Dios. Cuando tú tienes una conciencia de malongo, tú vas a buscar no energía degradativa de un cementerio, de un campo finda. Tú vas a buscar energía viva, energía radiante y constante en el monte, en los palos, en las piedras, en los bejucos. Ahí es que está la energía. Cuando tú ves a estos payasos limpiando a la persona en un campo finda, eso es un signo claro y preciso que esa persona no sabe un pepino angolo de que es malongo. Malongo es una energía viva, no es una energía muerta, una energía degradativa. Cuando tú ves estos bobolones haciendo limpiezas en un cementerio, en un campo finda, tú te das de cuenta que ese tipo no sabe un pepino angolo de que es malongo. Por lo tanto, las energías que tienen que estar en una enganga, que trabaje con malongo, es una energía viva que esté viviendo ahí. Una energía constante que está ahí. Es un receptor energético. Por eso es que usted ve prendas que no van ni de aquí a la esquina. Porque como no tienen conciencia energética. Y yo estudié todos los tratados de construir enganga. Créame que hice una búsqueda exhaustiva. Yo no me tragué las embustes de las libretas mohosas de los padrinos. Las famosas libretitas mohosas de los padrinos. Ahí yo descubrí
que esta gente está en Mermelandia. Construyen prendas que no caminan. No caminan bajo lo que es el conocimiento de Malongo. No saben que hay energías benéficas, que hay energías degradativas. Pues ¿qué ellos van a saber si ellos no saben nada de nada? Entonces me acusan de narcisista, que si yo me creo que me las sé todas, porque yo tuve que sudar la gota gorda, estudiar, papá. Esto no es meramente que yo lo estoy diciendo porque soy narcisista o porque me tengo ínfulas de saber. Es que yo tuve que meterle casco a esto. Yo tuve que estudiar vocabulario bantú. Si yo les digo a ustedes la palabra en vela, la importancia que tiene esa palabra en la práctica. O wanga, o palabras que usted engolo. Y ustedes ven esas palabras como normales y comunes, pero para un practicante malongo no son palabras comunes. Son palabras que tienen un conocimiento detrás de eso, para decirle alguna. Porque no le voy a dar la comida cocinada. Usted tiene que sudar igual que yo, que tuve que hacer investigaciones. No estoy escuchando payasos a practicar palo por conocimiento de payasos, bufones, gente que no sabe nada de nada. Y esto, para contestarle esto, imagínate, voy a 1 hora y 16 minutos para contestarle a un suscriptor. Una persona que sabe trabajar artes oscuras o sabe trabajar con magia degradativa, porque en el fondo eso es magia degradativa. Estas personas no van a boquejarra a decir que ellos hacen tal cosa, tal cosa. Usualmente esa gente está en el anonimato. Tú llegas a ellos por referencia. Entonces tú ves aquí algunos que dicen que yo te hice esto y hasta graban el video en Freeview, porque no es pay-per-view, Freeview, para que tú veas cómo él va a hacerle le va a mandar un espíritu chueco a otra persona. Que resulta ser que cuando tú investigas, la persona está feliz como una lombriz. Y el que está fastidiado es el tata que ha perdido clientela por estar haciendo shows artísticos en las redes. Porque cada vez que un tata de Quisimalongo dice que voy a enterrarte en Campo Finda, que voy a hacer un par de cosas, uno tiene forma de validar si le pasó algo a la persona. Y la persona dice, mira, este tata me mandó algo y no me tocó ni una uña. Ni una uña me tocó. Así que como aquí hay una palabra ahora que se utiliza mucho dentro de los jóvenes, roncan mucho y no hacen nada. Roncar hace todo el mundo ronca, pero hacer algo es otra cosa. Mira, yo hablo de estos conocimientos de Malongo, lo que he estudiado no puedo hablar. A veces se molestan conmigo porque quieren que yo le dé el package completo, el conocimiento completo, no. Primero, ya yo le he hablado que un conocimiento, el conocimiento real de Malongo, es un conocimiento que si un tatenquisi Malongo o una persona que tiene ese conocimiento lo utiliza, puede utilizarlo para bien o lo puede utilizar para mal. Y entonces, ese tipo de conocimiento tú no se lo puedes dar a todo el mundo. Yo he hablado con tatas en Quisimalongo, con ahijados míos, y le he dicho rotundamente que hay conocimientos que tú no puedes a boca y jarra darle a la gente. Porque no tienen la madurez espiritual, no tienen el casco claro. O sea, que están tan enredados, tú no puedes darle conocimiento a esas personas que tú sabes que no lo pueden asimilar. Por eso, porque usted ve que yo no entro a los foros desinformativos de TikTok? Porque yo los voy a llevar a una discusión que ellos no están. Y no es porque yo tenga un delirio de superioridad, es que
Tú no puedes hablar temas con gente que no tiene el conocimiento, porque estás perdiendo el tiempo. Los llevas a una realidad energética, espiritual, que ellos no han vivido, que ellos no han tenido la experiencia. Entonces ellos van a buscar 20 argumentos chuecos de sus padrinos y van a hablarte de la misma basura que han estado hablando mucho tiempo en las redes. Conocimiento que no está validado. Conocimiento que lo que enfatiza es trabajar con energías degradativas. El que trabaja con Malongo trabaja con energías benéficas, energías radiantes, energías que están vivas en la naturaleza. Y el Kundu sabe trabajar con esas energías, con esos 4 elementos de la naturaleza. Pero ellos no tienen ese conocimiento, bendito sea Dios, tú no puedes esperar. Por eso no se puede hablar estos temas con todo el mundo. Entonces TikTok vuelve, un suscriptor me dice, pero Tata, porque usted no abre un canal en TikTok. Eso es perder el tiempo. TikTok, usted quiere dejar de leer, de investigar, de estudiar y estar metido en constantes controversias estériles con gente que no sabe nada, que están practicando el palo de la manga production, inventándoselas en el aire. O sea, tú no puedes entrar en ese tipo de... O sea, estás perdiendo un tiempo valioso que lo puedes dedicar a estudiar otros entendimientos espirituales. Porque aquí yo le digo a mis allegados, estudia palo y lo que no es palo. Estudia todo. Mientras más conocimiento tú tengas de las prácticas mágicas religiosas que existen, del vudú, del candomblé, de la quimbanda, de todas estas cosas, y conozca la mecánica de lo que es una brujería, de lo que es un trabajo de limpieza energética, todo este tipo de cosas, usted va a poder dominar, podrá ayudar mejor a las personas. Pero como esta suscriptora, mira que el padrino me llevó a Campo Finda para hacerme una limpieza. Error. Si tú quieres limpiar, depurar el cuerpo energético de una persona, tú tienes que llevarlo a lugares donde se mueve la energía. Porque cuando una persona tiene una energía de atraso, una energía estancada, una energía que no se mueve, y hay que buscar una energía que remueva eso para que la persona pueda regenerar, pueda recargarse nuevamente de una energía benéfica. Cuando usted está bacheche, la energía suya se mueve. Cuando usted está en la depre, está en una situación difícil, la energía se queda estancada. Ese es el enfoque cuando tú ves las cosas desde el punto de vista de Malongo. Y que cada objeto, cada cosa tiene su propia energía. Ya yo me he extendido 1 hora y 23 minutos. Espero que este video sea del agrado de ustedes. En mi opinión, no tiene que ser la suya. Si usted quiere seguir como un bobolón, tocando cajón de muerto, haciendo bobadas en su monanzo, eso es problema suyo. Yo aquí lo que transmito es el conocimiento que yo he tenido por mis investigaciones, por mis estudios, cómo yo he trabajado con mis fundamentos. Y usted tiene que creer en estas cosas. Si usted practica Malongo, usted tiene que estar confiado en lo que usted practica. La falta de fe no es meramente para los católicos y los pentecostales. La fe, la confianza en las fuerzas espirituales y energéticas que uno trabaja es fundamental para uno ser una persona exitosa en esta práctica. Salam aleikum, aleikum salam.